Los años 60 fueron una época dorada para el diseño automotriz. Estilo, potencia, innovación. Pero también errores garrafales. Detrás de cada carrocería brillante y cada anuncio optimista, se escondían fallos mecánicos, decisiones arriesgadas y, en muchos casos, verdaderos desastres sobre ruedas. Hoy no venimos a hablar de los íconos que todos aplauden, sino de esos coches clásicos que hicieron historia por las razones equivocadas. Desde turbos imposibles hasta transmisiones que parecían experimentar con la paciencia del conductor, esta lista te va a sorprender. Y si eres de los que aman descubrir el lado oculto de la historia automotriz, te invito a dejar tu like ahora mismo. Eso nos ayuda a seguir trayendo contenido con alma, memoria y mucha gasolina. Y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal es para quienes aman los coches, incluso cuando salen mal. ¿Listo para conocer los peores errores de los años 60 sobre cuatro ruedas? Arrancamos. 1960 a 1966. Studebaker Lark. Si tuvieras que condensar la nostalgia, el declive de una leyenda y un último suspiro de esperanza en un solo coche, ese coche sería sin duda el Studebaker Lark. Entre 1960 y 1966, este modelo fue el intento desesperado de una de las marcas más antiguas y respetadas de Estados Unidos por seguir respirando en un mercado cada vez más implacable. Pero lo que prometía ser una tabla de salvación terminó siendo una despedida prematura y dolorosa. El Lark nació con una idea clara: ofrecer un coche compacto, accesible pero con clase. Era la respuesta de Studebaker a la creciente popularidad de modelos más pequeños como el Falcon de Ford o el Valiant de Plymouth. La compañía no tenía tiempo ni dinero para crear algo completamente nuevo desde cero, así que optaron por una solución rápida: recortar la plataforma de un modelo existente, modificar la carrocería, actualizar ligeramente el diseño y listo. El resultado fue un coche que, en apariencia, tenía cierto encanto, pero cuya ingeniería dejaba mucho que desear. Desde el primer año de producción, los problemas comenzaron a manifestarse. El sistema eléctrico era notoriamente inestable. Fallos en el arranque, luces que parpadeaban sin razón, limpia parabrisas que se detenían en medio del parabrisas, como si protestaran por estar ahí. En muchos casos, bastaban unos meses de uso regular para que el coche se sintiera más como un experimento fallido que como un vehículo de confianza. Y no era solo la parte eléctrica. La calidad general de ensamblaje dejaba mucho que desear. Se usaban materiales baratos, las terminaciones interiores eran inconsistentes y los paneles exteriores a menudo presentaban desalineaciones evidentes. El ruido del motor se filtraba sin piedad al habitáculo, y la insonorización era casi simbólica. Con el paso del tiempo, cada kilómetro recorría no solo distancias, sino también la paciencia de los propietarios. Lo más triste del Lark es que no era un mal coche por falta de corazón. Era un coche con alma, con historia, con herencia, pero atrapado en una época en la que la velocidad de producción y el volumen de ventas lo eran todo, y donde las pequeñas marcas simplemente no podían competir con el músculo financiero y tecnológico de los gigantes de Detroit. Un dato curioso y melancólico es que algunos modelos Lark de los últimos años ni siquiera se fabricaban completamente en la planta original de Studebaker, en South Bend, Indiana. En su lugar venían parcialmente ensamblados desde Canadá, como si la propia empresa supiera que ya no podía sostener su historia con las propias manos. 1967 a 1969, Ford Thunderbird. Hablar de este coche es hablar de un ícono. Un nombre que, desde su nacimiento en 1955, evocaba elegancia, poder y diseño atrevido. Durante más de una década, fue el coche soñado por miles de estadounidenses. Un personal luxury car que combinaba comodidad con actitud. Pero algo cambió a finales de los años 60. Entre 1967 y 1969, el Thunderbird intentó transformarse. Intentó ser más grande, más lujoso, más potente. Y en ese intento, perdió parte de su esencia. Ford quería ampliar el atractivo del modelo, hacerlo más accesible a un público diverso, sin sacrificar su aura de prestigio. ¿El resultado? Un coche visiblemente más pesado, más complejo y mucho más problemático. Para empezar, el peso era un enemigo silencioso. Esta generación del Thunderbird se volvió excesivamente robusta. Algunas versiones superaban fácilmente las 2 toneladas, lo que impactaba no solo en el consumo de combustible, ya de por sí elevado, sino en la agilidad y la respuesta al volante. El coche era lento en ciudad, torpe en curvas y difícil de frenar con precisión. Su conducción, que antes era fluida y emocionante, se volvió pesada y demandante. Pero eso no fue lo peor. La calidad del acabado interior también se desplomó.
A pesar de su precio premium, muchos propietarios notaban desde los primeros meses de uso que los paneles crujían, las molduras se soltaban y los materiales que aparentaban lujo se desgastaban con rapidez. Era como si Ford hubiera invertido en la apariencia, pero no en la durabilidad. Y luego estaba la parte eléctrica, un verdadero talón de Aquiles en esta generación. Problemas en el sistema de luces, fallos en los controles automáticos de los asientos, ventanas que dejaban de funcionar sin previo aviso y fusibles que se quemaban como si fueran de papel. Todo eso en un coche que prometía sofisticación y confiabilidad. Lo más irónico es que el Thunderbird de esta época seguía llamando la atención. Su diseño exterior, con líneas musculosas y faros ocultos, tenía presencia. Era un coche que te hacía girar la cabeza, hasta que lo conducías. Muchos lo compraron con la esperanza de revivir el espíritu del Thunderbird original, solo para descubrir que estaban ante una versión inflada, más preocupada por impresionar que por emocionar. Este modelo representa un dilema eterno en la industria automotriz. ¿Qué pasa cuando una marca abandona su esencia para perseguir un público más amplio? El Thunderbird quiso abarcar demasiado. Quiso ser deportivo, pero también ejecutivo. Clásico, pero moderno. Refinado, pero agresivo. Y en el proceso quedó atrapado entre definiciones. Hoy, esta generación del Thunderbird ocupa un lugar incómodo en la memoria colectiva. No es la más recordada con cariño, tampoco la más odiada. Es simplemente la que intentó agradar a todos, y terminó no enamorando a nadie. 1965 a 1967, AMC Marlin. Hay coches que nacen para liderar, otros para romper reglas, y algunos, como este, simplemente nacen confundidos. Entre 1965 y 1967, la American Motors Corporation, una empresa que siempre se movía entre la innovación valiente y el presupuesto limitado, decidió lanzar un fastback de lujo. Un coche que combinara estilo deportivo, espacio interior y refinamiento. Suena bien, ¿no? El problema es que el Marlin no logró ninguno de esos objetivos de forma convincente. A primera vista, su diseño ya generaba controversia. La silueta fastback, inspirada en cierto modo por el Dodge Charger, parecía forzada sobre una plataforma demasiado alta, demasiado cuadrada. El resultado fue un coche con proporciones extrañas, una especie de tiburón con ruedas. De hecho, el eslogan promocional era A Personal Luxury Car for a Big Fish, un coche de lujo personal para un pez grande, lo cual no ayudó a ser tomado en serio. ¿Un tiburón elegante? Más bien parecía un salmón luchando contra la corriente del buen gusto. Pero el diseño solo era la superficie. Una vez dentro del Marlin, las cosas no mejoraban. El acabado interior era pobre, con plásticos rígidos, uniones desalineadas y tapicería que se desgastaba con rapidez. Era difícil asociar ese interior con la palabra lujo. Parecía un coche económico disfrazado con un traje de fiesta. Mal cosido. Y luego venía la experiencia de conducción. A pesar de su apariencia ligeramente agresiva, el desempeño del Marlin era tibio. Los motores disponibles no ofrecían la potencia que su cuerpo prometía. Las versiones con V8 eran apenas adecuadas, y las de 6 cilindros simplemente decepcionaban. La suspensión no transmitía confianza en curvas, y la dirección tenía ese juego esponjoso, tan común en los coches mal ajustados de la época. En otras palabras, el Marlin no era rápido, ni cómodo, ni emocionante. AMC lo promocionó como un coche para un público joven, ambicioso, que quería destacarse. Pero lo cierto es que ni los jóvenes lo querían, ni los ejecutivos lo respetaban. Estaba atrapado entre segmentos, sin una identidad clara. ¿Era un deportivo? ¿Un sedán elegante? ¿Un experimento? El mercado nunca lo entendió. Y AMC tampoco. Un dato curioso es que el Marlin fue una especie de mutación del AMC Rambler Classic, un modelo económico. Lo que hicieron fue modificar la parte trasera, añadir algunos toques cosméticos, y listo. Nació el Marlin. Eso explica mucho de su comportamiento desarticulado. Ahora dime tú, ¿el Marlin te parece una joya incomprendida o una mala idea con cromo y pintura? ¿Tú lo tendrías en tu garaje por su carácter único? ¿O lo evitarías como un experimento fallido? Cuéntanos en los comentarios. 1961 a 1965, Lincoln Continental. Pocos coches han simbolizado el poder y el prestigio como el Continental de principios de los años 60. Con sus líneas rectas, proporciones imponentes y puertas traseras suicidas, se convirtió en una declaración de elegancia sobria. Era el coche de los presidentes, de empresarios exitosos, de quienes buscaban un símbolo de estatus sin caer en excesos barrocos. Pero lo que muchos no sabían al girar la llave por primera vez, es que ese lujo tenía un precio más alto de lo que imaginaban. El Continental prometía una experiencia de conducción fluida, cómoda, majestuosa, y en muchos aspectos, cumplía.
Los asientos eran amplios como sillones, el aislamiento del ruido exterior era excelente y la suspensión deslizaba como sobre seda. Sin embargo, su sofisticación tecnológica, orgullo de la marca, fue también su perdición. Este modelo dependía en gran medida de un complejo sistema hidráulico para operar funciones básicas como los elevavidrios, el ajuste de los asientos e incluso el techo en las versiones descapotables. Y ese sistema fallaba. Mucho. Vidrios que bajaban pero no subían. Asientos que quedaban atascados en posiciones incómodas. Techos que se negaban a abrir o peor aún, que se detenían a medio camino. Para muchos propietarios, el Continental se volvió una experiencia frustrante. Un coche que necesitaba constantes ajustes y visitas al taller. Lo más trágico era que, siendo un automóvil dirigido a la élite, sus problemas eran tan frecuentes que comenzaban a generar dudas sobre la reputación de la marca. Además, encontrar técnicos capacitados para reparar esos sistemas no era sencillo fuera de las grandes ciudades, y cuando se lograba, los costos eran astronómicos. Lo que debía ser una máquina de placer acababa siendo una fuente de estrés para quienes esperaban confiabilidad a la altura del precio. Paradójicamente, el Continental seguía siendo admirado. Su diseño fue tan influyente que marcó el estilo de la marca durante años. Incluso se inmortalizó en la historia al ser el vehículo presidencial de John F. Kennedy. Pero todo ese simbolismo no borraba el hecho de que, en el uso cotidiano, podía ser tan temperamental como un artista en decadencia. 1961 a 1963, Pontiac Tempest. Este coche, en sus primeros años de vida, fue un experimento rodante. Un intento valiente, y quizás prematuro, de romper con las convenciones mecánicas de Detroit. Y aunque su ficha técnica parecía salida de un laboratorio futurista, la realidad es que el coche terminó ganándose una reputación no por su genialidad, sino por sus fallos constantes. Fue una advertencia con ruedas sobre los límites entre innovación y confiabilidad. Para comenzar, el Tempest era un compacto con grandes aspiraciones. Pontiac quería ofrecer un coche ligero, eficiente y diferente. Lo lograron, al menos en papel. Tenía motor delantero, tracción trasera, pero sin un eje de transmisión convencional. En su lugar, introdujeron el llamado eje de transmisión flexible, o barra de torsión curva, una especie de varilla doblada diseñada para enviar la potencia desde el motor hasta el diferencial trasero de forma más suave y compacta. La idea era reducir vibraciones y peso. El problema es que el resultado fue exactamente lo contrario. Ese eje, al estar curvado y girar a altas revoluciones, generaba vibraciones tan fuertes que muchos conductores pensaban que algo se estaba soltando debajo del coche. Con el tiempo, esas vibraciones provocaban desgaste prematuro, rupturas en componentes cercanos e incluso fallos catastróficos del tren motriz. Y cuando no fallaba el eje, lo hacía la transmisión, que tampoco estaba preparada para soportar tanta tensión. Como si fuera poco, el Tempest también heredó una serie de problemas eléctricos y de ensamblaje típicos de la época. Aunque visualmente no era un coche feo, su diseño no lograba destacar frente a sus rivales. Lo que debía ser su carta fuerte, la ingeniería innovadora, terminó siendo su debilidad más evidente. Curiosamente, algunos entusiastas actuales defienden el Tempest como una pieza única de la historia automotriz. Y no están del todo equivocados. Fue uno de los primeros coches americanos en alejarse de la arquitectura tradicional de eje rígido y cigüeñal central. Su configuración de motor delantero con transmisión trasera sin túnel marcó un precedente que otras marcas retomarían décadas después, ya con tecnología más madura. Pero en su época, la historia fue distinta. El público quería confiabilidad, no teorías. Y el Tempest, con toda su audacia, se convirtió en un símbolo de lo que sucede cuando una idea llega al mercado sin haber pasado suficiente tiempo en el taller de pruebas. Y ahora lanzo la pregunta a ti. ¿Vale más la pena un coche que arriesga con ideas nuevas, aunque falle? ¿O uno que juega seguro, pero nunca sorprende? Cuéntanos en los comentarios. 1962 a 1900. 63. Oldsmobile F85. Jetfire. En la interminable búsqueda por innovar, algunas marcas cruzan líneas que nadie se había atrevido a tocar antes. Tal fue el caso de Oldsmobile cuando, en 1962, lanzó al mundo el F85 Jetfire, el primer coche de producción masiva con motor V8 turboalimentado. En plena era de los muscle cars nacientes, esta creación fue vista como un acto de genialidad técnica, hasta que la realidad lo convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza mecánicos de los años 60. Sobre el papel, el Jetfire parecía una maravilla. Equipado con un V8 de 215 pulgadas cúbicas y un sistema de turbo diseñado por Garrett, producía 215 caballos de fuerza, algo impresionante para un coche tan compacto.
Pero había un detalle técnico y comercial que cambiaría su destino por completo. Para que el turbo funcionara correctamente, el sistema exigía la utilización de un fluido especial llamado Turbo Rocket Fluid, una mezcla de metanol, agua y lubricante patentado que el conductor debía reponer manualmente. Sí, has leído bien. Si el depósito del fluido bajaba de cierto nivel, el sistema automáticamente desactivaba el turbo para proteger el motor. Y eso era solo el comienzo de los problemas. Muchos propietarios, sin entender bien el sistema o ignorando las advertencias, dejaban el depósito vacío. Y luego se preguntaban por qué el coche perdía potencia, fallaba en aceleración o incluso sufría daños internos. A eso se sumaba la complejidad del mantenimiento. El sistema requería ajustes finos, válvulas sensibles y un equilibrio preciso entre presión, mezcla y temperatura. Cualquier desviación podía provocar detonaciones prematuras, sobrecalentamiento o rotura del turbocompresor. No era un coche para el usuario promedio. Y ese fue su error fatal. En los concesionarios, los mecánicos no sabían muy bien cómo enfrentarse a esta nueva tecnología. Algunos desactivaban el turbo por completo, otros lo retiraban para evitar problemas. Y en poco tiempo la reputación del Jetfire se vino abajo. Lo que debía ser un avance revolucionario se convirtió en una anécdota incómoda para la marca. Lo más curioso es que el Jetfire fue, en muchos sentidos, demasiado adelantado a su tiempo. Décadas después, los turbos serían algo común, incluso en coches económicos. Pero en 1962 nadie estaba preparado. Ni el mercado, ni los usuarios, ni los talleres, para convivir con un coche que requería combustible, aceite, y un tercer fluido secreto para funcionar plenamente. Menos de 2 años después de su lanzamiento, el Jetfire fue retirado discretamente del mercado. Oldsmobile aprendió una lección dolorosa. La innovación sin comprensión puede ser más peligrosa que la falta de audacia. Y así pasó de pionero a pie de página en la historia. Uno que los coleccionistas más obsesivos hoy persiguen, sabiendo que están frente a uno de los experimentos más ambiciosos y problemáticos de su década. 1960 a 1964, Chevrolet Corvair. Pocos coches han generado tanto debate, escándalo y transformación como este coche. Lanzado en 1960 como la gran apuesta de General Motors para competir en el segmento de los compactos, el Corvair prometía ser económico, moderno, elegante y revolucionario. Y lo fue, pero por razones muy distintas a las que la marca imaginaba. A nivel estético, era una joya. Líneas limpias, motor trasero, tracción trasera y un diseño que lo hacía destacar frente a rivales más conservadores como el Ford Falcon o el Plymouth Valiant. Pero la verdadera revolución estaba bajo el capó. El Corvair montaba un motor boxer de 6 cilindros refrigerado por aire, una rareza total en el mercado estadounidense. Todo parecía indicar que GM había dado un paso hacia el futuro. Pero ese futuro tenía una trampa. La ubicación trasera del motor y la falta de una barra estabilizadora delantera convirtieron al Corvair en un coche con comportamiento impredecible en curvas cerradas o maniobras bruscas. El sobreviraje era tan marcado que el coche podía volcar con relativa facilidad si el conductor no tenía experiencia. Lo que debía ser una ventaja técnica se volvió una amenaza. La situación explotó en 1965, cuando el abogado y activista Ralph Nader publicó su ya legendario libro Inseguro a cualquier velocidad. En él, el Corvair fue descrito como un coche peligrosamente diseñado, producto de una industria que priorizaba el lucro sobre la seguridad del consumidor. Las acusaciones eran tan severas que provocaron una investigación oficial del gobierno estadounidense y una mancha imborrable en la reputación del modelo. Aunque GM defendió el diseño y corrigió varios de los problemas en las ediciones posteriores, el daño ya estaba hecho. El Corvair se convirtió en sinónimo de negligencia, un símbolo de lo que sucede cuando la innovación pasa por encima de la responsabilidad. La controversia fue tan intensa que impulsó cambios concretos en las leyes de seguridad automotriz en Estados Unidos, incluyendo la creación de regulaciones que hoy consideramos básicas. Irónicamente, el Corvair era un coche divertido de conducir, liviano, responsivo y visualmente encantador. Pero su fama, merecida o no, lo condenó a la historia como uno de los modelos más polémicos de la industria automotriz estadounidense. Y ahí los tienes. Los coches más problemáticos de los años 60. Modelos que intentaron innovar, romper moldes y conquistar el mercado, pero que terminaron pasando a la historia por sus fallos, no por sus logros. Algunos eran adelantados a su tiempo, otros simplemente mal ejecutados. Pero todos nos dejan una lección invaluable sobre los límites entre ambición y realidad. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos coches te pareció el más decepcionante? ¿Y cuál, a pesar de todo, tú te atreverías a tener en tu colección?
Comenta aquí abajo. No lo pienses demasiado. Tu experiencia, tu opinión o incluso tu anécdota con uno de estos modelos puede ser justo lo que otro amante de los coches necesita leer hoy. Y si te quedaste con ganas de más errores gloriosos, no te vayas aún, porque esta es solo una parte de la serie. Ya publicamos el vídeo sobre los coches más problemáticos de los años 50. Y créeme, hay verdaderas joyas del desastre que tienes que ver para creer. Haz clic ahora. Sigue con nosotros este viaje por lo peor de la historia automotriz y descubre cómo el pasado, con todo y sus errores, sigue acelerando nuestros corazones.